Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la clase 10 de Dinámica Avanzada. Vamos a continuar viendo lo que habíamos iniciado en la clase anterior. Ya habíamos comenzado la parte de dinámica avanzada, ¿sí? Perdón, de dinámica analítica. Y habíamos hecho una pequeña introducción de lo que son los conceptos principales de mecánica analítica o de dinámica analítica, cómo Lagrange tuvo un papel preponderante en el desarrollo. De hecho, él es el que creó, el que se inventó, entre comillas, la dinámica analítica, ¿no? El paper que escribió en 1700, me parece que 80 y pico, se llamaba dinámica analítica, ¿no? O mecánica analítica, o sea, ese era el nombre del paper. Y todos los postulados que él planteó en este paper son los que hasta el día de hoy se utilizan en esta rama de la mecánica clásica, ¿no? Luego de eso hicimos un par de ejemplos, sobre todo un ejemplo motivante para que ustedes vean cómo la determinación o claro, la determinación de una ecuación de movimiento se puede hacer mediante dinámica lagrangiana, ¿no? Y finalmente empezamos a ver lo que tiene lo relacionado con restricciones y grados de libertad, y aquí hicimos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Hasta aquí nos quedamos en la clase pasada. Esta parte de restricciones tiene algunos nombres, ¿no? Hay varios nombres en español, y estaba justamente hoy día investigando un poco los nombres en español para más o menos tener correcta la traducción, y que ustedes puedan, si quieren, buscar estos nombres en español y encontrar más información, ¿no? Estas restricciones se llaman también ligaduras, vínculos, se llaman, otro nombre también había, déjenme ver si lo encuentro por aquí, ligaduras, vínculos, déjenme ver que aquí vi otro más también. Bueno, se me pasa, pero hay algún otro más también, ¿no? Básicamente son ecuaciones dinámicas que, de acuerdo a su nombre, restringen algún estado dinámico del sistema, ¿ya? Al decir estado dinámico me refiero a, qué sé yo, a una posición o a una velocidad. Y habíamos visto que existen dos tipos de restricciones, las más comunes, las que más vamos a tratar en esta clase, que son las holonómicas y las no holonómicas. Hoy día encontré la traducción que utiliza otro autor, ¿no? Holónomas. Y las no holonómicas les llama, ¿dónde la puse? No sé dónde puse las no holonómicas, pero las otras son no holónomas. ¿Sí? Holónomas y anolonomas. No sé si me gusta tanto esta traducción, creo que me voy a quedar con la mía, que la hice al ojo, ¿no? Holonómicas y no holonómicas, que es bastante parecido al nombre en inglés, ¿sí? Pero hoy día justo encontré un documento de un profesor español y vi que esta era la traducción, ¿ya? Y luego de eso habíamos visto algunos ejemplos, ¿no es cierto? Habíamos visto empezamos a hacer como un ejercicio al final de la clase, en donde definíamos cuál era el número de grados de libertad que tenía cada sistema, ¿no? Entonces habíamos hecho primero un sistema de dos partículas moviéndose en 3D, luego uno de 3 en 2D y así, ¿no? Algunos. Llegamos hasta aquí. El sistema de dos partículas, moviéndose en dos dimensiones, y estas partículas están conectadas por medio de un vínculo o de un enlace, ¿cierto? Un enlace. También le podríamos llamar eslabón, también podría ser, ¿no? También creo que un nombre correcto también podría ser un eslabón, ¿verdad? Pero vamos a dejarle con la palabra que inicialmente utilizamos, que era restricción, ¿sí? Entonces, estas dos masas, ¿no? Esta y esta de aquí, están unidas por un eslabón fijo, y eso automáticamente me elimina 2 grados de libertad, ¿no? ¿Verdad? Porque si inicialmente, cuando no había esto, yo tenía x1, y1 por aquí, y x2, y2 por acá,
al conectar estas dos a través de esta barra, automáticamente elimino un par de grados de libertad. En este caso estamos en 2D, ¿no? Por si acaso. Entonces elimino 2 grados de libertad. Y me quedo, claro, únicamente con X1, Y1 o X, P, Y, P, si ustedes quieren describir la posición de cualquier punto en el elemento, ¿sí? En el cuerpo rígido en este caso. Y me hace falta otra más para describir completamente el movimiento, ¿no? Y ahí introducimos un tercer grado de libertad, que sería el ángulo de dirección, digamos así, del eje de simetría. Si ustedes trazan un eje de simetría por aquí, el ángulo de dirección de ese eje de simetría con respecto a una referencia inercial, puede ser el eje X, por ejemplo. O puede ser también con respecto al eje Y, también este ángulo de acá también funciona, ¿sí? Y de esa manera tenemos completamente descrito el movimiento de este elemento, de este sistema, ¿no? Hasta aquí nos quedamos en la clase pasada. Entonces continuamos con con este paseo por diferentes ejemplos para que quede súper claro lo que tiene que ver con grados de libertad, ligaduras o restricciones y cómo estas restricciones me afectan el número de grados de libertad de manera directa, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, que era, viendo este mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué funcionaría como un conjunto de coordenadas generalizadas, ¿no? Ya sabemos que el número de grados de libertad son 3, ¿no es cierto? Aquí están los grados de libertad, X1, Y1 y teta, ¿no? Entonces, ¿qué funcionaría como un conjunto válido o otro conjunto válido? Porque no es el único, ¿eh? Esto es importante, no es el único juego o conjunto de coordenadas generalizadas que podemos encontrar para este problema, ¿sí? Hay muchos otros. ¿Qué funcionaría como un conjunto válido? Uno de ellos, por supuesto, es, ya vimos que este no era, ¿no? Entonces vamos a poner aquí X1, Y1, X2, Y2. Este de aquí no era, ¿verdad? Este de aquí no, porque tenemos una restricción, ¿no es cierto? O una ligadura, o un vínculo. Cualquiera de los tres nombres vale, ¿no? De hecho, esta palabra vínculo lo encontré en un canal de YouTube de un profesor brasilero. Estupendas las clases del profesor brasilero. Ustedes lo pueden buscar. Búsquenlo, no sé, como Lagrange, Universidad de Río de Janeiro. Capaz que por ahí lo encuentren. Las clases son en portugués, pero por supuesto se pueden entender totalmente en contexto, ¿no? Estupendo el profesor, me encantó cómo enseña, súper claro. Y ahí él habla, o sea, en portugués se dice vínculo, en realidad, ¿no? Entonces, por eso es que encontré que esa traducción es válida. Ya. Entonces, habíamos dicho, de acuerdo a lo que planteamos antes, que X1, Y1 y teta es un conjunto válido, ¿no es cierto? De coordenadas generalizadas. Este es válido, ¿no? Este es también un conjunto mínimo, ¿no? ¿Verdad? Conjunto mínimo. Mínimo. Significando que no podemos tener menos coordenadas generalizadas que eso para describir el movimiento, ¿sí? Y hagan ustedes el ejercicio mental. Si no tienen el ángulo y únicamente tienen esa posición de X1 y Y1, ¿no? Va a estar bailando esa barra sin control, ¿no? ¿Verdad? O sea, puede estar, el ángulo puede ser cualquiera y no van a poder saber exactamente cuál es la posición. Entonces, ese ángulo es importante, ¿sí? De igual manera, si colocan el ángulo y le quitan Y1, va a estar bailando en el eje vertical, y si quitan X1 va a estar bailando en el eje horizontal, ¿verdad? Entonces, la única manera que se quede quieto es fijando X1, Y1 y teta. Pero puede haber otros, y alguien que me pueda decir algún tercero, tal vez, ¿no? Voy a poner aquí. Un tercero podría ser XG, YG y Phi, ¿verdad? Si es que yo le llamo a esto de aquí las coordenadas del centro de gravedad, ¿verdad? Y si yo defino phi como el ángulo con respecto justo a lo que les estaba diciendo, a la vertical, ¿verdad? Este de aquí phi, ¿sí? Este es otro conjunto mínimo. Miren ustedes, es diferente al que definimos antes, ¿sí? Para el caso de este sistema, vamos siempre a tener que tener una coordenada XY
y un ángulo, ¿verdad? Cualquier ángulo que nosotros decidamos utilizar con respecto a cualquier descripción, ya sea de las estándar o de las conocidas que hablamos al principio del curso, o cualquier descripción que ustedes inventen, ¿no? Un E1, E2, cualquier cosa, pero tiene que tener de ley ese ángulo, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un cuerpo rígido en 2 dimensiones? Chuta, ya vamos 3-0. ¡Wow! Justo nos toca el fútbol cuando tenemos clase, ¿no? Nos arruinaron Acá a se los veían futboleros. puros pitos por los goles, 4-0. Ya van 4. Sí. Chuta, pobrecitos esos colombianos, pero no estoy del todo triste, la verdad. Estoy bastante contento de ganarles a los colombianos. Bueno, ya, volvamos a la dinámica. Tenemos un cuerpo rígido en 2 dimensiones, ¿no? Cuerpo rígido en 2 dimensiones. Aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el número de grados de libertad que tendríamos aquí? A ver, alguien que se me ocurra, que se le ocurra contestar, ¿no? 2, profesor. 2. O sea, en Intentemos el plano, por lo que tiene... Tendría 3 grados de libertad. 3 grados de Sí, libertad, 3. correcto. Es un caso X, bastante Y y parecido. la rotación. Correcto, es un caso bastante parecido al caso anterior, ¿no? Lo que hemos hecho es simplemente, aquí lo que hicimos fue unir 2 partículas, ¿no es cierto? Y de alguna manera creamos un sistema de partículas que es bastante similar a un cuerpo rígido, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos el cuerpo rígido directamente, ¿no? Entonces, para este caso, un juego mínimo, bueno, vamos a tener simplemente 2 ligaduras traslacionales, caramba, traslacionales, y un rotacional, ¿no? Rotacional. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, un caso sería XG y EG del centro de gravedad y de nuevo el ángulo, ¿verdad? Este sería un conjunto mínimo. ¿Sí? Conjunto mínimo. Y de nuevo podemos escoger en este caso, cualquier punto que nosotros queramos en el cuerpo rígido y ese ángulo, ¿verdad? Ese ángulo. ¿Podría yo utilizar 2 puntos en ese cuerpo rígido, tal vez? Digamos, uno por aquí y otro por acá. A y B. ¿Qué creen ustedes? ¿Con qué fin, doctor? Si quiero yo tener un número, o sea, si quiero tener otro conjunto de grados de libertad, ¿podría yo, en vez de esos 3, decir que puedo utilizar las coordenadas de los puntos A y B? ¿Ustedes creen que sí o no? Claro, pero siempre y cuando se vea una restricción de que B dependa de A. O sea, una línea que una B de A. En realidad sí, o sea, en realidad no sería recomendable, ¿verdad? Porque si tenemos 2 juegos de coordenadas, vamos a tener básicamente 4 grados de libertad, ¿no es cierto? Y ya no sería un conjunto mínimo, sería un conjunto redundante, ¿no? O si es que tenemos, por supuesto, la relación entre A y B mediante un ángulo, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, las coordenadas de A y el ángulo de la línea A y B, ¿no es cierto? Puede ser, qué sé yo, XA, con otro color, XA, YA, y el ángulo, que le voy a llamar de otra letra, pongámosle gamma, de la línea AB, ¿no es cierto? Entonces, más o menos algo así. Con respecto a cualquier eje de referencia, este sería gamma y ahí A y B está por acá, ¿no? X, A y Y. Pero, si ustedes se dan cuenta, este va a ser un conjunto similar al del centro de masa, o sea, va a ser simplemente una coordenada y un ángulo, ¿no? Bacán, vamos a ver el siguiente. ¿Qué pasa con 2 cuerpos rígidos en 2D? Ahí están dibujadas, ¿no? Una papa verde y un maní color gris, ¿no? ¿Cuál es, ustedes creen, el número de grados de libertad de este sistema? 6. 6, correcto. ¿Cuáles son esos 6? Aquí ya tengo 2, ¿no? Aquí tengo 4. X1G, Y1G,
Hay dos G, rotaciones diferentes Y y... de G, De claro, rotación de y hay dos rotaciones diferentes, correcto. ¿No? Digamos una por aquí, ¿verdad? Y la otra pongámosla por acá, ¿cierto? Ahí. Entonces, este va a ser teta 1 y teta 2, ¿sí? Entonces, este también va a ser, creo que un conjunto mínimo, ¿no es cierto? Y los grados de libertad van a ser x1g, y1g, teta 1, x2g, y2g, teta 2. ¿Sí? Muy bien, correcto. 6. Vamos a ver ahora qué pasa si conectamos estos dos grados de libertad, perdón, estos dos cuerpos rígidos y los abisagramos, los conectamos con una unión revoluta o con una articulación, los articulamos, vamos, ¿no? Así como está en el dibujito, ¿no? ¿Cuántos grados de libertad creen ustedes que tendríamos ahí? Un 4. punto fijo. ¿Cuánto? ¿4? 4. 4, correcto. 4. ¿Sí? Son 4. ¿Por qué son Las 4? las dos coordenadas de traslación se eliminaron. Correcto, se eliminan dos coordenadas de traslación, ¿no? Pero voy a necesitar una coordenada de ángulo para describir el movimiento del cuerpo rígido verde, y luego otro ángulo para describir el cuerpo rígido gris con respecto al verde, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener algo así, y luego por acá voy a tener algo así, ¿verdad? Entonces este de aquí va a ser teta 1 y teta 2, ¿sí? Aquí serían XG, si quieren XG1, ¿no? XG1, YG1, teta 1 y teta 2, ¿sí? Y este, de nuevo, es un juego mínimo, o conjunto mínimo. Conjunto mínimo, ¿sí? Entonces, miren, ustedes no necesitamos, de hecho, ninguna información de la ubicación del centro de gravedad del segundo cuerpo rígido, ¿no? Solamente con tener ese primer cuerpo rígido referenciado, el segundo ya lo podemos encontrar, pero claro, necesitamos ese ángulo, ¿no? Por supuesto. Eso le quería preguntar, doctor. El otro cuerpo rígido, el gris, no Ujú. tiene un centro de masa también. Sí, Centro de sí, gravedad. claro que sí. Centro de masa sí tiene, ¿sí? Lo que no necesitamos es saber la posición del centro de masa del segundo para describir completamente este sistema, porque hay una ligadura, porque hay una restricción, ¿sí? Entonces, Ok. únicamente con conocer el ángulo entre cualquier eje de simetría o de referencia que nosotros pongamos y este segundo cuerpo, un eje de simetría de este segundo cuerpo, tenemos totalmente ubicada la ubicación o el movimiento del sistema, ¿sí? Eso significa, no significa que no tenga, sí tiene, claro que tiene. ¿Ok? Vamos a ver otro. Vamos aquí a ver un doble péndulo, ¿no? Aquí tenemos un doble péndulo que le hice igual con estos mismos cuerpos rígidos, los puse ahí en un péndulo. Vamos a ver cuántos grados de libertad tiene este doble péndulo. 2. 2. 2. 2. Sí, muy bien. 2. 2, ¿no? Básicamente los dos ángulos, ¿no es cierto? De hecho, aquí los había dejado dibujados. Teta 1 y teta 2, ¿verdad? O, si quieren, phi, cualquier relación que haya entre el primer ángulo y el segundo ángulo va a ser el número de grados de libertad o va a constituir el segundo grado de libertad, ¿no? como nosotros queramos. Y por eso es que es importante que tengan en cuenta que la selección de grados de libertad no es única, ¿sí? No es única, depende del ingeniero, ¿verdad? Aquí podemos poner teta 1, teta 2 o teta 1 phi, ¿no es cierto? Si quieren utilizar el otro ángulo de acá, también. Phi 1 y phi 2, ¿no es cierto? Phi 2 o phi 1 y phi 2, cualquiera. Depende de usted. ¿Sí? Veamos ahora un cuerpo rígido en 3 dimensiones. ¿Cuántos grados de libertad tiene este cuerpo rígido? 6. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí, 6.
Correcto, 6, ¿no? 6. ¿Cuáles son esos? XG, 3 XG, traslaciones, 3 rotaciones. correcto, ZG, 3 traslaciones, teta 1, teta 2 y teta 3, que estos son los llamados ángulos de Euler, ¿verdad? Teta 3, 3 traslacionales. Pero ese teta 1, teta 2 y teta 3 sería en relación a X, Y, Z, ¿no? Correcto, sí, 3 rotacionales, sí, con respecto a X, Y, Z, sí. Rotacionales, ¿verdad? Estos son los llamados ángulos de Euler. Ángulos de Euler. ¿Ya? Sí, correcto, son 6, ¿no? Y de nuevo, claro, si es que yo sigo articulando diferentes cuerpos rígidos, me puede pasar algo así, ¿verdad? Por ejemplo, 2 cuerpos rígidos unidos por medio de una unión de rótula. Este es challenging. A ver, ¿cuántos grados de libertad creen que tenga este sistema? En 3D, ¿no? En 3D. 2 cuerpos rígidos en 3D. En 3D, unidos por medio de una rótula. Nueve. Correcto, no, yo creo que ya subí esto. Todos están diciéndome la respuesta correcta. Creo que ya subí estas notas al sitio web, ¿verdad? Al Canvas. Pero bueno, no importa. 9, correcto, sí, son 9, ¿verdad? Tenemos originalmente 6. Si estuvieran ambos en el espacio, tuviéramos 6 y 6, ¿no? ¿Verdad? Serían 12. Pero si ponemos una restricción de rótula, lo que estamos eliminando son 3 grados de libertad de traslación, ¿no es cierto? 3 grados de libertad de traslación. Ya la traslación del uno depende del otro, ¿no? ¿Verdad? Pero la rotación de ambos sigue siendo libre, ¿no? Ambos dos, como dice el Montubio, pueden rotar, pueden tener cualquier ángulo, ¿no es cierto? Pueden describir cualquier ángulo. Entonces vamos a tener... O sea, se eliminan 3 de traslación en este caso con la rótula. Únicamente 3 de traslación. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner 6 grados 3 de traslación de uno de los dos. De uno de los dos. Aquí voy a poner 6 grados de libertad, o sea, el rojo tiene los grados de libertad completos, ¿no? ¿Verdad? Y aquí solamente 3 rotacionales. Rotacionales. Y estos sí son completos. ¿Ok? Entonces, 3 grados de libertad. Degrees of freedom, rotacional. ¿Sí? Si estuvieran independientes, serían 2 en total. Correcto. Si cortamos aquí, 6 más 6, 12. ¿No? Y esa es la manera de analizarlo. O sea, siempre tienen que imaginarse que no hay ninguna restricción, ¿no? Si no hay ninguna restricción, ¿cuántos son los grados de libertad totales que hay en el sistema? Y una vez que saben el número total, ahí ponen la restricción y van restando los que se hayan eliminado, ¿sí? ¿Ok? Doctor, y para que sean 3 traslacionales en el cuerpo rígido gris, ¿cómo sería? Cortando. 3 traslacionales, pero que no tengan los rotacionales. A ver, para que sean 3, o sea, para que sean 3 traslacionales, tengo que de ley quitar el vínculo que hay en ese cuerpo gris con el cuerpo rojo, ¿no es cierto? Y de ahí poner una restricción, digamos, que vaya por una mesa, que se desplace por una mesa, algo así, ¿no es cierto? Y qué sé yo, ni siquiera por una mesa, sino por una guía que no le permita girar en ninguna de las 3 direcciones, ¿no es cierto? Me voy a inventar, por ejemplo, algo, no sé, como una riel, por ejemplo, algo así. Tiene que ser una guía tipo riel. Una guía tipo riel tiene que ser. Sí, sí. En 3D. En 3D, claro, pero esto no debe haber. Esto no debe haber. O sea, la imaginación es el único límite para ver diferentes casos, ¿no? Aquí he puesto solamente unos 6 que 8, pero ustedes pueden imaginarse en su casa muchos más casos de diferentes tipos de ligaduras que hay, ¿no? ¿Sí? Bacán. Entonces, cuando las Qs, o sea, las coordenadas generalizadas, describen posición y orientación, se llaman variables de configuración. Variables de configuración. ¿Sí? Cuando tenemos posición y orientación. Lamentablemente hay como una confusión y se confunde mucho configuración con espacio de estados, ¿no? Espacio de configuración con espacio de estados. O espacio de fase, ¿no?
hablando estrictamente, configuración se refiere a, como su nombre lo indica, la configuración total del movimiento de un cuerpo rígido, ¿no? Entonces, esa configuración está dada por variables de traslación y variables de rotación, ¿verdad? Entonces, estrictamente hablando, configuración es cuando tenemos posición y orientación, o sea, coordenadas y ángulos, ¿sí? En fin. Y el espacio vectorial en donde se encuentran es el espacio de configuración. Espacio de configuración. ¿Ok? Espero que voy a tratar de hablar de la manera más propia posible y no confundirme, pero ya saben ustedes cuál es la diferencia, ¿no? De espacio de estados y espacio de configuración, ¿sí? Las restricciones sobre variables de configuración son las llamadas holonómicas, ¿no? Holonómicas o holonomas. Holonómicas, ¿sí? Estas variables son variables de posición. Ojo, estas son posición. Ya sea traslacional o rotacional, pero son posición. ¿Sí? X, Y, Z y teta, phi, y me parece que sí, es el otro ángulo de Euler, ¿no? Bacán. ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto hasta aquí? No, no. Bacán. Entonces, existen sistemas que son difíciles de modelar, ¿no? Difíciles de modelar, salvo que lo hagamos usando mecánica lagrangiana. Ese es, me parece súper interesante esto, ¿no? No todos los sistemas se pueden modelar utilizando mecánica newtoniana, ¿no? Y veamos un Doctor, ejemplo. tengo una Sí, consulta, claro. Dime. porque dentro de lo que estamos viendo, hay la mecánica hamiltoniana, ¿no? O sea, hamiltoniana, lagrangiana, newtoniana, ¿sí o no? Entonces, sí. claro, cada uno de ellos tienen sus sistemas de referencia definidos, Correcto, junto con sí. sus ecuaciones de movimiento, ¿no? Ujú. Pero Sí. no todas son utilizables de acuerdo al modelo físico que se utiliza para el análisis, ¿no? Ajá. En este caso, nosotros solamente vamos a trabajar con la mecánica lagrangiana, pero como le comento, también hay la mecánica hamiltoniana, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, yo sé que las dos llevan a la misma solución, ¿no? De una u otra forma, pero ¿qué es lo mejor realmente? Porque sistemas mecánicos complejos, por ejemplo, brazos de articulación y todo eso, los modelos matemáticos son los que permiten realmente un brazo robótico trabajar. Correcto. ¿Qué es mejor? Disculpe, ¿qué es mejor? Porque como hay muchos modelos que son modelos mecánicos, ¿no? de análisis, entonces las variables hacen que sea posible la solución en cuanto a posición, velocidad y aceleraciones. Correcto. No hay, a ver, la respuesta a tu pregunta es no hay mejor, o sea, no podría decirte que le voy a ir a Newton, o le voy a ir a Lagrange, o le voy a ir a Hamilton, ¿no? Me voy a poner la camiseta de uno de los tres. Existen diferentes sistemas y existen diferentes situaciones, y el ingeniero tiene que ser el que decide cuál approach, cuál enfoque utilizar dependiendo de la dificultad del problema, ¿no? Reglas de mano principales son, por ejemplo, mirar la parte vectorial, ¿sí? Si la parte vectorial es complicada, si expresar las relaciones de forma vectorial se hace un circo, como se dice vulgarmente, probablemente sea una buena idea recurrir a la mecánica lagrangiana para resolver el problema, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi proyecto de doctoral, resolví un sistema dinámico que era muy complicado resolverlo por medio de ecuaciones de Newton y me tocó hacer simplemente por mecánica lagrangiana. La mecánica hamiltoniana es una consecuencia un poco de la mecánica lagrangiana y tiene que ver con potenciales, ¿no? Y usualmente lo que se hace es, no se toma en cuenta el amortiguamiento en los sistemas hamiltonianos, ¿no? Un sistema hamiltoniano usualmente es un sistema que no tiene amortiguamiento, sino simplemente potencial sin amortiguamiento. Y ya la vamos a ver, porque creo que sí, en ese caso la cubrimos. energía realmente no se... Claro, en ese caso la energía no se dispersa por el amortiguamiento, sino la energía se conserva porque el amortiguamiento no está considerado. Correcto, exactamente, ¿no? Y hay alguna, de hecho se utiliza mucho en sistemas no lineales, ¿verdad? Para ver, cuando se analiza la dinámica de un sistema
disipativo, ¿verdad? Siempre se analiza primero la dinámica del sistema hamiltoniano que está por debajo del disipativo y se compara con el disipativo para ver cómo es la disipación de energía, ¿sí? Y el disipativo puede ser utilizado con la mecánica lagrangiana. El disipativo puede ser utilizado con la lagrangiana o con la newtoniana, con cualquiera, ¿verdad? Pero la Entiendo. hamiltoniana es la que, en la que se ignora la parte de amortiguamiento y se ve el sistema dinámico como tal, ¿verdad? O sea, en condición pura, se podría decir, ¿sí? Sin la molestia del amortiguamiento, ¿sí? Muchas gracias, profesor. No, gracias a ti, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Chévere, entonces vamos a ver las restricciones no holonómicas o anolonomas. Me moría de la risa leyendo la traducción, pero bueno, pongámoslo igual. Anolonomas. Anolonomas. Ya, ¿no? Son restricciones que no se pueden escribir en términos de F como antes, ¿sí? En términos de F como antes. Las que nos interesan son aquellas básicamente sobre razones de cambio, ¿no? Son razones de cambio, ¿sí? En el espacio de configuración, ¿no? Razones de cambio en espacio de configuración, ¿sí? En este caso, ¿qué cosas? Velocidades generalizadas, básicamente, ¿no? Velocidades generalizadas. No sé si llamarle velocidades o rapideces. Llamémosle velocidades, ¿no? Pero hablando estrictamente, deberían ser rapideces, porque estamos hablando de razones de cambio tanto de desplazamientos como de desplazamientos angulares, ¿no es cierto? Entonces, son básicamente velocidades generalizadas, ¿sí? Por ejemplo, Q1, Q2, Qn, ¿verdad? Estas usualmente son lineales, ¿sí? Y la expresión general de las restricciones o de las ligaduras no holonómicas es la siguiente, ¿no? La sumatoria de I igual 1 a N, ¿verdad? O si quieren NC, el libro del profe, me parece que el libro del profe Greenwood habla de NC, ¿sí? A, L, I, que es una función de Q1, Q2, Qn, por Qi punto igual a 0, ¿sí? Esta es la expresión general. La idea es llevar todas las restricciones que tengamos a la forma general, ¿sí? Habíamos hecho esto para el caso de las restricciones holonómicas, en el ejemplo que hicimos en la clase pasada, y en esta clase vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Siempre ponerlas en esta forma específica, porque de esa manera nos aseguramos que están correctamente expresadas, ¿sí? Entonces, aquí L es 1, 2, hasta S, ¿no es cierto? ¿Y S qué es? Ese es el número de restricciones o de vínculos no holonómicos. ¿Sí? Restricciones holonómicas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer directamente un ejemplo, ¿no? Y este es el ejemplo clásico que ponen, creo que todos los autores, ¿no? Imaginen ustedes que tenemos un sistema de dos esferas o, qué sé yo, una pesa de estas que se hacen en casa, que es básicamente una esfera de hormigón o de cemento a cada lado y un tubo en el medio, ¿verdad? Digamos que es una, no sé, llamémosle pesa, ¿no? Una pesa. Y esta pesa tiene restricción de moverse solamente en una dimensión, ¿sí? Entonces, imaginemos que colocamos esta pesa sobre una pista de hielo, ¿verdad? Y que sobre una de las dos pesas le ponemos una cuchilla, un patín de hielo, ¿verdad? Un patín de hielo, una cuchilla, ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me hace ese patín? Me restringe el movimiento de esta pelota o de esta esfera solamente en esta dirección, ¿no es cierto? No se puede mover ni hacia allá ni hacia acá, porque tenemos ese patín ahí que me impide ese movimiento, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos, aquí yo he puesto es un zoom para que vean más o menos cómo se vería en 3D, ¿no es verdad? Porque en el libro solamente se ve algo así, ¿no? Y vamos a tener una velocidad cualquiera
en esta masa que en su momento, por esa restricción, se va a convertir únicamente en una velocidad en esta dirección, ¿no es cierto? Veamos qué pasa con este sistema dinámico, ¿no? La velocidad 1 va a estar restringida a moverse únicamente en la dirección de este patín de aquí, ¿no es cierto? De este patín de aquí, o así, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Matemáticamente que el vector velocidad 1, producto punto, por el vector unitario n es igual a 0, ¿verdad? Simplemente la proyección de esta velocidad sobre esta dirección normal es 0, no existe, ¿verdad? La única que existe es la proyección sobre esta dirección acá, ¿verdad? Entonces pongamos aquí n, el vector unitario n es perpendicular a la barra. Sí, sí está claro más o menos el problema, ¿no? ¿Cuál es el sistema dinámico que estamos resolviendo, ¿no? Espero que sí. Entonces, veamos. N sería vector dirección. ¿N sería Vector de qué, dirección. perdón? Sería un vector de dirección de Sí, la n velocidad. es un vector unitario. N es un vector unitario y si quieren pongamos el otro vector aquí, no sé, cualquiera, t, si quieren, ¿no? Un vector t, ¿verdad? Entonces, Puede decir que n, disculpe doctor, ¿se puede decir que n es el vector dirección polar? Se puede decir que es dirección polar o dirección normal o dirección transversal, como quieran, ¿sí? Normal, Sí, claro. es un vector Normal. unitario, básicamente. Pongámosle aquí, Claro. n Vector normal. t son vectores unitarios. De dirección nada más, ¿no? De dirección. Necesitamos esos vectores unitarios, sobre todo el n, para poder describir este sistema y poderlo poner en la forma que queremos ponerlo, que es básicamente en esta forma de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver. Aquí volví a dibujar el mismo sistema simplemente para que no nos perdamos, ¿no? Y he puesto ahí dos coordenadas generalizadas unitarias E1 y E2, no generalizadas, dos direcciones arbitrarias E1 y E2, ¿sí? Que van a ser paralelas al eje X y al eje Y, ¿no? Y esta de acá va a ser una normal y una tangencial de acuerdo a la configuración de mi sistema, básicamente, ¿no? No se confundan, no es nada del otro mundo. Simplemente estas son las E1 y E2 equivalentes a X, y esta es la normal, ¿verdad? Nada más, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Yo había dicho que el producto punto entre la velocidad V1 punto la dirección normal es igual a 0, ¿no? Entonces veamos qué es igual esta vez V1 primero, ¿no? Ese V1 va a ser igual a X punto en dirección 1, ¿verdad? Más Y punto en dirección 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Para hacerlo más general. Lo puedo poner también como IJ, pero dejémoslo como E1 y E2, ¿ok? Esta de aquí va a ser la velocidad no restringida. No restringida. O sea, la velocidad libre de ese punto. 1, ¿no es cierto? La velocidad libre. Si no hubiera el patín, ¿verdad? No patín. ¿Ok? Y ahora establezcamos qué es ese vector n, ¿no es cierto? Estoy simplemente sacando esto y luego sacando esto para hacer el producto punto entre los dos, ¿sí? Entonces, n será igual a menos seno de teta en dirección 1 más coseno de teta en dirección 2. Simplemente estoy poniendo el vector n en términos de estos dos vectores unitarios de dirección inercial, se puede decir, ¿no? Si quieren. ¿Ok? Ya, y entonces ahora sí, hagamos el producto punto entre los dos. Velocidad 1.n. Esto me queda, si lo desarrollamos, menos x1 punto, perdón, menos x punto, seno de teta, más y punto por el coseno de teta, igual a 0. ¿Cierto? Habíamos dicho que b punto n debe ser igual a 0. Esa es mi condición o mi restricción para este sistema, ¿no? Y esta ecuación ya está en la forma estándar, ¿no? Esta de aquí ya la tengo en la forma estándar. Miren ustedes, tengo multiplicado por una velocidad y una función de las coordenadas generalizadas, ¿no? Multiplicada por la velocidad sumatoria,
¿no? Aquí está, una función de la coordenada generalizada, esta de acá, multiplicada por la velocidad y sumatoria, ¿no es cierto? Ya está en la forma que la quiero tener, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es que colocarla en esta forma de aquí de manera explícita, ¿sí? Si quieren ir un poco más allá. Esto de aquí ya me sirve totalmente. Esta ya es una ecuación de una restricción no holonómica, pero si quieren ir un poco más allá, podemos ir un poco más allá, ¿sí? Puedo decir que Q1 es igual a X, Q2 es igual a Y, Q3 es igual a teta, ¿no verdad? S es igual a 1, una restricción, ¿no verdad? Una restricción no holonómica, ¿no es cierto? Y la expresión, ¿qué me quedaría? A1, 1 de Q1, Q2, Q3 es igual a menos seno de teta, ¿no? Q1 punto es igual a X punto. A12 de Q1, Q2, Q3 es igual al coseno de teta. Y Q2 punto es igual a 0. Y A13 es igual a 0. Y Q3, por supuesto, punto es igual a teta punto es igual a 0. ¿Cierto? O se hace 0 la tercera, ¿verdad? Porque es el ángulo, básicamente, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo esta restricción horrible que explicada en letras o explicada en el texto de un problema es terriblemente complicada de entender, se convierte simplemente en una ecuación de restricción bastante simple de aplicar matemáticamente, ¿no? Únicamente entendiendo la definición de lo que es una restricción no holonómica y teniendo la ecuación y poniéndolo en la forma que la ecuación la describe, ¿no? Este problema es chévere, está en algunos libros este de aquí. Y este es básicamente el ejemplo clásico de esto. ¿Se les puede ocurrir algún ejemplo clásico de esto de la vida diaria? Así en su cabeza, ustedes que son estudiantes inteligentes de maestría. Hay uno súper cotidiano de este caso. Es el carrito de compras, ¿no? El carrito de compras es súper cotidiano y es básicamente este sistema, ¿no? Lo que tenemos aquí son dos ruedas fijas, ¿no es cierto? Dos ruedas fijas y del lado de adelante tenemos dos ruedas giratorias o ruedas locas que se llaman, ¿no? Entonces, la velocidad del carrito, ¿no? Está restringida a moverse siempre de manera hacia adelante, o sea, no lateralmente en las ruedas de atrás, ¿no? Y de hecho hay carritos de compras en donde las cuatro ruedas son locas, no sé si a ustedes les ha pasado o han visto alguna vez en algún supermercado, y esas son complicadas de manejar, ¿no? Son súper complicadas de manejar las que tienen las cuatro ruedas giratorias, ¿no? En cambio, cuando tienen las dos ruedas atrás fijas y las de adelante locas, son súper fáciles de manejar, ¿no? Este de aquí es un Aumentarían los sistema... grados de libertad. ¿Cómo? Si entre más ruedas locas aumentarían los grados de libertad. Aumentan los grados de libertad, claro. Y eso aumenta no la restricción, aumenta el esfuerzo dinámico que tú tienes que hacer para manejar el carrito. Este es un sistema que se llama autoalineable también, ¿no? O un problema dinámico que se llama la inestabilidad del carrito de compras, ¿no? No sé si ustedes han hecho, cuando están jugando, todos hemos jugado en el supermercado con el carrito, ¿no? Y a veces uno lo empuja al revés, ¿verdad? Uno lo empuja de adelante para atrás, lo sueltas duro, y el man solito se da la vuelta y quiere el man ir en la dirección que estas ruedas le están diciendo que vaya hacia adelante, ¿no? De hecho, aquí tengo un video que encontré por ahí en YouTube, les voy a compartir, para que vean esto, ¿no? Aquí está. Vamos a ver si lo vemos. Ahí. Sí lo ven, ¿no? Sí ven el YouTube. Sí, doctor. ¿Verdad? Entonces vamos a ver este. Miren ustedes. Y ahí se da la vuelta solito el man, ¿ve? Se da la vuelta solito el man. Y si ustedes se dan cuenta, miren la rueda de atrás, o sea, la rueda de adelante es loca y la de atrás es fija, ¿no es cierto? Es loca la rueda de adelante y la rueda de atrás es fija. Es exactamente este caso que acabamos de ver. Exactamente el mismo caso, ¿sí?
Y yo que iba al comisariato a hacer las compras. Ya ves, en todo lado hay un problema dinámico por resolver. Hay un ingeniero loco que está viendo los problemas del día a día para poderlos resolver, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esta parte? Ninguna. Bacán. Entonces continuemos con la siguiente parte, que es, ya nos vamos al principio de D'Alembert, ¿no? Vamos a ver primero un poco más de restricciones no holonómicas y de ahí ya cambiamos al principio de D'Alembert. Tenemos ahora restricciones no holonómicas. Vamos a continuar viendo más restricciones no holonómicas. Ahora tenemos el ejemplo de la rodadura sin deslizar. Este es un chévere ejemplo, ¿no? Y bastante común en dinámica, la rodadura sin deslizamiento, ¿no? La rueda, básicamente. ¿Ok? A ver, déjenme acomodarme aquí un poco. Ahí, ya. Ahí estamos. Entonces, básicamente lo que tenemos es una rueda o un disco de radio R, ¿no? Que está rodando sobre una superficie, básicamente con rodamiento, ¿verdad? Perdón, con rozamiento, con fricción, ¿cierto? Habíamos dicho que si tenemos relaciones entre razones de cambio de variables de configuración, ¿qué pasaba? Teníamos una restricción no holonómica, ¿cierto? Restricción no holonómica. ¿Ok? Esa era, básicamente, no holonómica, velocidades, holonómica, desplazamientos o posiciones, ¿sí? Esa es la fase, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tenemos dx es igual a r por d teta, ¿verdad? Esta es la relación principal aquí en este sistema, ¿no? dx es igual a r por d teta. Si yo derivo o si yo divido para d teta esto para hacerlo instantáneo, ¿verdad? Me quedo con la restricción no conocida, x punto igual a r teta punto, ¿no es cierto? La velocidad, esta velocidad de aquí, es igual al radio del disco multiplicada por el ángulo, por la velocidad angular, básicamente. Radio por la velocidad angular. ¿Sí? Y esta relación es súper conocida, ¿no es cierto? También llamada, o también, si ustedes no lo reconocen así, capaz que la reconocen con este disfraz. Velocidad igual a R omega, ¿no es cierto? Velocidad igual a R omega, ¿sí? Entonces, escribamos esta restricción en forma estándar lineal no holonómica, ¿no? Recordemos cómo era esa forma, ¿no? Esa forma era la sumatoria desde i igual a 1 a nc, si quieren, a li, pongámosla de otra manera, dqi a dt más a lt, ¿sí? Es lo mismo que en el anterior y esto igual a 0, ¿no es cierto? Entonces L era igual a 1 hasta S y S era el número de restricciones no holonómicas. ¿Sí? Entonces Q1 en este caso va a ser igual a X para este sistema, ¿no es cierto? Q2 va a ser igual a 0. Y lo que tenemos es a U1 por Q1 punto más a U2 por Q2 punto es igual a 0. Y en este caso, A11 va a ser igual a 1 y A12 va a ser igual a menos R, ¿no? Entonces, si reemplazamos todo esto en esta ecuación de aquí, obtenemos esta ecuación de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, una ecuación tan común, en realidad no es otra cosa que una ecuación de restricción, ¿verdad? Una ecuación de restricción. Porque esta no es la ecuación de movimiento del sistema, ¿no? La ecuación de movimiento del sistema es otra cosa que tiene una doble derivada por ahí. Pero este de aquí es básicamente una ecuación de restricción. Que normalmente cuando estamos resolviendo problemas de dinámica, ¿qué es lo que decimos en dinámica? Voy a resolver primero mi sistema, mi segunda ley de Newton, pongo la segunda ley de Newton, pongo la ecuación de Euler, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, y me va a faltar ecuaciones, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que decimos los profesores. Me va a faltar ecuaciones, voy a tener más variables que el número de ecuaciones, y la ecuación que me falta, ¿de dónde la saco? De la cinemática, y esta es la ecuación de la cinemática, usualmente, ¿no? Entonces, con esta ecuación de la cinemática, tengo la tercera ecuación que me faltaba, y con eso ya resuelvo el problema, ¿verdad? Esa ecuación de la cinemática, entre comillas, es en realidad una ecuación de restricción, básicamente, ¿no? Entonces, otra forma de ver este problema es mediante cinemática de cuerpo rígido, que ya somos medio expertos y algo vimos en la primera parte del problema, ¿no es cierto?
La velocidad del punto P con respecto a O sea, la velocidad de este punto de aquí, con respecto al origen, a este de acá, ¿no? Va a ser igual a la velocidad del punto G con respecto a O, más omega cruz el vector entre P y G, ¿no es cierto? El vector de posición entre P y G, o el vector, o la posición de P vista desde G, ¿no? Si tengo yo aquí un muñequito, ¿verdad? Lo que yo veo acá es simplemente un vector menos RJ, o lo que sea, ¿no? Menos RJ, ¿sí? Entonces, esto va a ser X punto es la velocidad de G con respecto a O, menos R teta punto es este producto cruz, y esto es igual a 0, ¿no? Esto es igual a 0, que es lo mismo que tenemos acá arriba. Si es que no ven esto de aquí, este producto cruz, no creo que lo ven todos, ¿verdad? Entonces, esto es, hagámoslo acá si quieren. Omega cruz R de P con respecto a G, ¿no es cierto? Omega, aquí es igual. Omega K más ese vector de P con respecto a G, es este vector de aquí con respecto a G, es menos R en J, ¿verdad? Menos R en J. Sí lo ven todos, ¿no? Y entonces, Producto cruz. y JK positivo, entonces esto va a ser K cruz J es negativo I, con este negativo se hace positivo, omega R en I, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, teta R en I. Y aquí lo que estoy haciendo simplemente es igualando teta R. Perdón, igualando la coordenada I. Entonces todo está en dirección I. Dirección I, ¿sí? Eso es básicamente lo que hicimos aquí, ¿ok? Ya, entonces vamos a ver qué pasa con esta restricción que es no holonómica, ya vimos en el diapositiva anterior, pero que también se puede escribir como una restricción holonómica, ¿cierto? Este es un caso interesante porque es uno de los pocos en donde la restricción no holonómica también es una restricción holonómica, ¿no es cierto? Esta distancia que recorre el disco es básicamente igual a este arco multiplicado por este radio, ¿no es cierto? Este X es igual a R por teta, ¿no es verdad? Entonces pongamos eso aquí. X es igual a R por teta. Y me queda una restricción de la forma holonómica. X menos R teta es igual a 0. Esta es holonómica. Holonómica. ¿Sí? Entonces, este es un caso especial en 2 dimensiones. Esto pasa solamente en 2 dimensiones. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si tuviéramos este mismo ejemplo, pero en 3 dimensiones. ¿Sí? Para que vean ustedes en dónde radica la diferencia en realidad, ¿no? Y para que también un poco se den cuenta cómo los ingenieros somos expertos, y los físicos sobre todo son expertos en simplificarse la vida, eliminando casos difíciles, ¿verdad? Este es un caso mucho más difícil en 3D, pero lo analizamos en 2D porque es válido, ¿no? Prácticamente la dinámica no cambia mucho, pero o sea, la dinámica es mucho más rica en realidad si lo viéramos en 3D, ¿no? Entonces veamos el caso de un disco que rota, que gira en 3 dimensiones, más o menos como se ve aquí, no sé si se ve bien, ¿no? Básicamente un disco que está girando, ¿no es cierto? En 3 dimensiones, el disco es libre de moverse, no sé si es que tengo algo para, no tengo nada aquí como para enseñarles, no. Pero imaginen un plato, ¿no es cierto? Imaginen un plato y hagan caminar el plato sobre la mesa, ¿no? ¿Verdad? Como una ruedita, pero que no se incline, o sea, que no se incline ni para acá ni para acá, sino que se mantenga, digamos, perpendicular al plano, ¿no es cierto? Como una moneda. Sí, como una moneda, pero puede describir cualquier trayectoria, ¿sí? Pero sin que se incline, porque si se inclina, ahí es otro problema diferente, ¿no? Digamos que no se inclina, veamos qué pasa, ¿no? En este caso vamos a tener 2 relaciones no holonómicas, ¿sí? Aquí tenemos más o menos el ángulo de esta cara, con respecto a el eje coordenado, digamos, X, que yo le voy a llamar phi, ¿sí? Esa es el parámetro de dirección que quiero. Y este parámetro es un parámetro instantáneo,
¿no es cierto? Entonces, si es que el disco está, digamos, acá, va a tener un ángulo diferente. Si es que está por acá, va a tener un ángulo diferente. Este ángulo va cambiando conforme la moneda o el disco va describiendo la trayectoria que quiere. ¿Sí? Sí está más o menos claro, ¿no? Este ángulo es el ángulo de esta cara, ¿no? El ángulo de esta cara con respecto al eje X. ¿Ok? Ya, entonces, en este caso, la una restricción no holonómica estará dada por la velocidad en X menos R por el coseno de phi por teta punto es igual a 0, ¿sí? Y la otra, que es en Y, es Y menos R por el seno de phi por teta punto es igual a 0. Y esta de aquí está en la forma estándar. Las dos están en la forma estándar que habíamos visto en la diapositiva pasada, ¿no? ¿Qué pasa cuando phi es igual a 0? Ahí recuperamos el caso 2D, ¿no es cierto? Entonces, si phi es igual a 0, esto se hace 1, ¿no es cierto? Recupero el caso anterior, y si phi es igual a 0, esto se hace 0, y simplemente y punto es y punto. O sea, y punto es igual a 0, no hay velocidad en y, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este es un caso medio interesante que... Ahora, el ángulo phi ahí se lo consideraría variable también, ¿no? Porque El ángulo phi es dependería variable, sí, claro. El ángulo phi es variable, ¿no? Si yo tengo la moneda, digamos, por acá, voy a tener la moneda más de frente, ¿no es cierto? Y si está por acá va a estar más así, y luego si está por acá va a estar girada, o sea, es difícil dibujarla, pero la moneda está, a ver, aquí tengo, la moneda está haciendo más o menos así, ¿no? No sé si se ve, déjenme ver. ¿Se ve? ¿Dónde estoy? Ahí. No, aquí. No van a ver por el fondo, pero bueno, sí más o menos tienen la idea, ¿no? de la moneda. ¿Ok? Bacán. Entonces, veamos qué pasa con sistemas que tienen restricciones tanto holonómicas como no holonómicas. También existe ese caso, ¿sí? El número de grados de libertad, ¿no? El número de grados de libertad va a ser igual a 3n menos k. 3n es básicamente 3 por el número de partículas, menos k y menos s, ¿no es cierto? Estamos hablando en 3 dimensiones. Estas de aquí van a ser las restricciones, número de restricciones. Esto ya lo vimos, ¿no? Restricciones, no le pongamos restricciones, muy largo. Número R holonómicas. Holónomas. Y este de acá, número R no holonómica. ¿Sí? Es decir, se restan, se siguen restando, ¿no es cierto? Se siguen restando el número de grados de libertad dependiendo de las restricciones que nosotros tengamos. ¿Sí? ¿Ok? El sistema aún debe ser expresado en términos de un conjunto mínimo, ¿no? Conjunto mínimo de n coordenadas generalizadas, ¿verdad? N igual a 3n menos k, ¿no es cierto? El sistema sigue necesitando estar expresado de esta manera. Y cuando tenemos restricciones no holonómicas, el número de coordenadas generalizadas siempre será mayor al número de grados de libertad. ¿Ok? Para ilustrar esto de aquí, veamos un ejemplo parecido al que hicimos del carrito, ¿no? La pesa este. En este caso tenemos una pesa con patines en ambas ruedas o en ambas masas, ¿no? Que me permite velocidades instantáneas solo en dirección B2. ¿No? Aquí tengo la dirección B1, aquí tengo la dirección B2, y este es, digamos, mi eje coordenado inercial, le voy a llamar eje inercial, ¿verdad? Y esta es mi dirección inercial, digamos, X, y esta es mi dirección inercial, digamos, Y. Puede ser también E1 y E2, ¿no es cierto? Quiero que se metan en su cabeza que ya no hay el X y el Y, o sea, ya eso de ahí es como más inferior a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Ahorita ya es más alto nivel que yo puedo definir la coordenada de acuerdo a mi necesidad, ¿sí? No tengo que ponerle nombre siempre, ¿ok? Chévere, entonces, vamos a ver.
Tenemos la velocidad del centro de masa dada por este vector b de g con respecto a, en este caso, el origen está aquí. ¿Sí? Tenemos un ángulo. Tenemos un ángulo que describe la dirección de la barra, ¿no, verdad? La barra tiene una longitud L, ¿no? Y por supuesto el centro de gravedad está en la mitad de la barra. Y tenemos un eje auxiliar que lo coloco en la dirección de la barra en un vector unitario y perpendicular a la dirección de la barra en el otro, ¿no? Y a este eje le voy a llamar eje B o beta o eje B manuscrito. Este aquí va a ser el eje inercial y este va a ser el eje B, que son dos ejes diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Tenemos que K es igual a 1, ¿no? K son las restricciones holonómicas. ¿Cuál era la restricción holonómica en este caso? ¿Alguien se acuerda? La restricción holonómica es esa longitud de la barra, ¿verdad? Esa longitud de la barra me limita el movimiento de una masa con respecto de la otra, ¿no es cierto? Me vincula estas dos masas. Por eso le llaman vínculo también, ¿no? Entonces, esta va a ser... Doctor, ¿lo puedo molestar, por favor? Claro, ¿Usted dime. pudiera una vez más aclararme, porque todavía no comprendo qué es holonómica y qué es no holonómica, por eso no he contestado. Con gusto. La restricción holonómica es una restricción que me limita o que me restringe variables de posición en un sistema dinámico, ¿sí? Y la restricción no holonómica es una restricción que me limita variables de velocidad, ¿sí? Ah, entiendo. El una posición y la otra velocidad. Ah, correcto. Perfecto, ya. Esa es la más fácil y la más básica, ¿no? Va más allá, pero esa es la más básica para que te acuerdes. Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué me restringe la variable de posición de esta pelota de aquí? Me restringe esta barra de aquí, ¿verdad? Eso es lo que no deja que esta masa sea libre, ¿no es cierto? Es como el matrimonio, más o menos. Estamos solteros y esta vaina fue el vínculo que nos unió y ya ninguno de los dos es libre, ¿verdad? Tal cual. Entonces, esa restricción holonómica en este caso va a ser esa barra que es la posición de Q con respecto a O menos la posición de P con respecto a O, ¿verdad? O sea, la posición de esta de aquí menos la posición de esta de acá al cuadrado es igual a L cuadrado, ¿verdad? ¿Sí, no? Sí, Sí, es igual a L cuadrado, o si no, pongámoslo ahí, menos L cuadrado igual a 0, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, básicamente es esa longitud que es fija, ¿no es cierto? Esta longitud de aquí que es fija, ¿ya? Esa sería nuestra restricción holonómica, ¿sí? Ya lo habíamos visto en algunos casos, sobre todo en los ejemplos que hicimos. Veamos ahora la restricción... me quedé acá. Vamos ahora a ver la otra restricción, ¿sí? A ver dónde me quedé, que se me perdió la... Ya, estamos aquí. La otra, S igual a 1, esta es la restricción no holonómica, ¿sí? Restricción no holonómica. La velocidad, ay, no me da el espacio, lo voy a poner acá atrás, ¿sí? La velocidad del punto G con respecto a O, o sea, esta velocidad de este punto de aquí, producto punto, dirección B1 es igual a 0. ¿Cuál es la dirección B1? Esta de acá, o esta de acá, cualquiera, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué significa? Es igual que el carrito, ¿no es cierto? El momento que se empieza a mover esta pesa, ella no se puede ir ni para acá ni para acá, porque tenemos dos patines aquí que le están, o dos ruedas fijas, que le están limitando su posibilidad de moverse. Y ojo, estas son restricciones de velocidad, o sea, si el carrito está parado, no hay ninguna restricción, ¿verdad? Únicamente cuando se empieza a mover es que este de aquí tiene la restricción de que no le permite moverse para la izquierda o para la derecha, sino solo para adelante o para atrás. ¿Sí? Claro. Por eso es una restricción de velocidad. Espero que lo vean en su cabeza, ¿no? Sí. Son como las ruedas del carro de compras.
Sí, sí, exacto, el mismo caso, ¿no? No caso. Ya, entonces, ahora... a ver, que estoy... Ya, entonces, veamos las coordenadas generalizadas, ¿no? Coordenadas generalizadas. N igual a 3, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser esas? Van a ser Q1, Q2, Q3, igual a ¿qué? A X del centro de masa, Y del centro de masa y teta, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos hecho en el ejemplo que hicimos al inicio de la clase, ¿sí? La restricción, veamos ahora, restricción. Vamos a tener la restricción de velocidad, B de G con respecto a O, que va a ser igual a XG punto en dirección X más YG punto en dirección Y. Esto es igual, digamos, a Q1 punto EX más Q2 punto en dirección Y. A mí me gusta siempre poner todo en términos de Q, ¿no es cierto? Para poderlo poner en la forma estándar y que quede bonito con A y con Q, ¿no es cierto? Pero eso ya es decisión de cada uno, ¿no? Y ahora vamos a ver el vector B1, a qué es igual. El vector unitario 1. B1 es igual a coseno teta en dirección X más seno de teta en dirección Y. ¿Sí? Simplemente poniendo este vector de aquí, B1, este de aquí, en términos de los componentes X y Y. ¿No es cierto? Chévere. Entonces, ahora sí hagamos ese producto punto, ¿no? Y ya con esto acabamos. Velocidad de G. Y ese producto a punto tiene que dar 0. Tiene que dar 0, sí. Exacto. Claro. Velocidad de G con respecto a O, punto B1 es igual XG en dirección X más YG en dirección Y, punto, lo de arriba, ¿no? Coseno teta en dirección X más seno teta en dirección Y. ¿Ok? Y haciendo este producto punto me queda simplemente coseno teta XG punto más seno de teta en velocidad XY, perdón, YG punto, ahí, ¿no es cierto? Entonces pongámoslo en la forma estándar, ¿no? Entonces, coseno Q3 por Q1 punto más seno Q3 por Q2 punto es igual a 0, y aquí el número de grados de libertad va a ser igual a 2, ¿no es cierto? Hemos eliminado uno más, porque ya sabemos que la dirección de movimiento siempre va a ser fija, así, ¿no? ¿Verdad? En dirección de las ruedas, ¿cierto? Entonces, algunas observaciones interesantes de este ejemplo. El número de grados de libertad es una propiedad intrínseca del sistema, ¿no? Independiente de la elección de coordenadas generalizadas, ¿no es cierto? Coordenadas generalizadas, ¿sí? Independiente, o sea, no tiene nada que ver el número de coordenadas generalizadas con los grados de libertad. Eso de ahí lo define la dinámica del sistema, ¿sí? El segundo, si el número de coordenadas generalizadas, pongámosle el número de Q, es igual al número de grados de libertad, tenemos un sistema que tiene un conjunto mínimo. Lo que habíamos hablado al inicio de la clase, ¿no? Conjunto mínimo. Conjunto mínimo de coordenadas. ¿Sí? Ahora, si el número de coordenadas generalizadas, el número de Q, es mayor al número de grados de libertad, se trata de un conjunto, ¿alguien se acuerda el nombre? Redundante. ¿Sí? De coordenadas. Este es mínimo y el otro es redundante, ¿no? Entonces, el número de grados de libertad es mayor el número de coordenadas generalizadas es mayor al número de grados de libertad, es un conjunto redundante. ¿Sí? Chéverísimo. Dejemos la clase aquí entonces. Disculpe, ahí podría decirse que el número de coordenadas generalizadas, siendo redundante, significa que una coordenada está de más al ser considerada en la ecuación dinámica de movimiento planteada. La coordenada,
Sí, la coordenada, pero coor- no los grados de libertad, ¿no? Claro, La coordenada está de más, sí, correcto. Sí, la Ujú. coordenada está de más. Pero existen sistemas así, ¿verdad? Recuerden ustedes que no siempre es posible encontrar el conjunto mínimo. Esto no siempre es fácil, ¿no? No crean que siempre es fácil encontrar esto de aquí. Entonces, normalmente un sistema, lo más probable, salvo que sean sistemas muy definidos como los que hemos visto en los ejemplos, pero un sistema nuevo tal vez que estamos tratando de investigar o de estudiar, lo más probable es que no logremos encontrar ese conjunto mínimo y tengamos que trabajar con coordenadas redundantes, ¿no? Adicionales, ¿sí? Es decir, siempre habrá un análisis con sistema de coordenadas redundantes. Por lo general sí, salvo que sean Ok. sistemas súper definidos, ya estudiados, por ejemplo, la rueda, Ujú. la rodadura sin deslizar, ese tipo de sistemas que ya son muy estudiados normalmente tienen conjuntos mínimos, pero en algunos casos nuevos es más difícil. ¿Sí? Entiendo. Listo, Listo, nos doctor. vemos. Chao, Muchas chao. Gracias. gracias. Hasta luego.